Amados, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. ¿Se escucha? Amén, gracias. Bueno, como siempre, le damos gracias al Señor por permitirnos poder aprender de Él, poder recibir de lo que Él tiene para sus hijos, que no es menor. Es una bendición poder aprender de Dios, que Dios con cada señal, con cada momento de nuestra vida, nos esté ministrando, nos esté hablando, dependiendo de la disposición de tu vida. Si tú no le das sentido a lo que significa la omnisciencia, la omnipresencia de Dios, es algo que tienes que cambiar. Porque nada pasa bajo el sol, nada pasa en el día o en la noche sin que Dios no esté en control de ello. Por eso es importante que nos desarrollemos como hijos, nos desarrollemos a conocer a nuestro Padre, a reconocer quién nos llamó, quién nos forjó. Hoy día el mensaje de hoy es forjar nuestro carácter. Esto es algo que anhelo de todo corazón, que esta palabra te pueda bendecir, así como ha bendecido mi vida. Este mensaje que fluye a través de esa sintonía, de esa búsqueda con Dios, de ver cada situación, cada momento, cómo el Señor nos ministra, cómo el Señor nos quiere transformar, cómo el Señor nos quiere llevar a su verdad, no a mi verdad ni a tu verdad, sino que a la verdad de Él. Y esa es la disposición que tú y yo debemos tener. Esa es la disposición que no debemos perder. Por eso que el Señor te enseñe y tú decidas forjar tu carácter. Forjar, déjate forjar por el Señor. Usted sabe lo que es forjar. Es que Dios mete al fuego y lo empieza a transformar para hacerlo a su semejanza, a su imagen, a su semejanza. Usted sabe que usted tiene dones, usted sabe que usted tiene ministerio, pero nada de eso fluye solo. Nada de eso se puede mantener si no hay un buen carácter, si no está el carácter que Dios ha forjado en tu vida, que tú has permitido que Dios forje en tu vida, que trabaje en tu vida, que lo meta al fuego si es necesario, para transformarlo, para expandirlo. Tus dones, tu ministerio no pueden avanzar solo si tú no le das la cuota de tu carácter. Por eso hoy día vamos a hablar de carácter y vamos a ver cómo la Biblia, a través de los hombres que Dios escogió para enseñarnos hoy día su evangelio, cómo fueron transformados, cómo expusieron su carácter y cómo termina brillando ese carácter. ¿Usted sabe que usted va a ser conocido por su carácter? ¿Usted sabe que usted va a potenciar a través del carácter sus dones, su ministerio? Eso es algo que no debemos dejar pasar por alto en este tiempo. ¿Cuántos quieren estar en este año 2026 en bendición? ¿Cuántos quieren ver la gloria del Señor? ¿Cuántos quieren ver las promesas cumplidas? Para eso es necesario tener un carácter transformado, forjado por Dios. Mira lo que significa el carácter. El carácter de una persona es el conjunto de rasgos y patrones de conductas que la distinguen, formado por sus valores, hábitos y formas de reaccionar ante la vida. Eso es lo que habla de nosotros. A ti te van a conocer por tu carácter. Si es un carácter, nosotros como cristianos, si es un carácter que ha tenido fe, que se ha mantenido en la fe, si tiene el carácter suficiente para estar en la verdad.
si tienes el carácter suficiente para amar al Señor y que no te avergüenzas de ello. No nacemos con un carácter definido, sino que lo vamos forjando a lo largo de la vida. Nuestro carácter se manifiesta en nuestra forma de ser, pensar, actuar, distinguiéndose de los demás. Es sumamente importante tener un carácter conforme al propósito. Es súper importante tener un carácter conforme al ministerio que Dios te dio. Es súper importante tener un carácter conforme a los dones que Dios te dio. Tan importante es el carácter que nos ayuda a enfrentar las adversidades, las situaciones que vivimos a diario. ¿Cuánta gente? Yo soy testigo de conocer pastores que tuvieron ministerio, que tuvieron dones, que tuvieron tantas cosas, tantas virtudes que Dios les dio, pero nunca dejaron que Dios forjara su carácter, que los metiera al fuego, que los transformara, no que los moldeara, sino que los transformara, que los hiciera de nuevo si es necesario. ¿Sabes por qué? Porque la presión del mundo, la presión de la gente, si tú no tienes tu carácter definido, el carácter conforme al propósito por lo cual Dios te escogió, Dios te llamó, terminas en un lugar donde Dios no te quiere. Pierdes el rumbo, pierdes el rumbo. Por eso que el Señor, nuestro carácter, y pídaselo ahora, en este momento, cuando usted está recibiendo esta palabra, dígale, Señor, transfórmame, refina, pule hasta que brille mi carácter, hasta que mi carácter dé a conocer algo de ti, algo valioso, algo que brille, algo que llame la atención, algo que se pueda distinguir de los demás. El brillo, que tu carácter tenga un brillo para la gloria de Dios, que te puedan ver y puedas ver cuál es el lado tuyo que brilla. El lado que Dios forjó, el lado que Dios refinó. Y que la gente pueda ver en ti que hay algo en ti distinto, hay algo que brilla, que no cualquiera puede brillar. Hay más gente opaca, hay más gente oscura, hay más gente que está perturbada, que no sabe cómo accionar la vida, cómo no sabe accionar los ministerios, los dones, por falta de dejarse forjar su carácter. Hay gente que está esperando que Dios lo haga cuando tú lo tienes que hacer. Estás esperando que Dios abra puertas, portales, que te meta al inframundo, que te meta a otra dimensión. No sé, ¿qué estás esperando? Para activar lo que el Señor te dio, Dios te dio dones y ministerios. Y todavía eso no brilla. Todavía eso no ha sido pulido en tu vida. Nada puede salir si no se trabaja. Nada puede salir a la luz si no se trabaja. Nada puede brillar si no es metido al proceso. Todos los que brillaron en la Biblia, en la Biblia, en la historia, todos los que brillaron, fue a causa de su carácter, fue a causa del carácter, eso que los distinguió, eso que estaba en ellos, esos que se dejaron formar, forjar por Dios. Luego les voy a mencionar para que entiendan lo que significa ser transformado, refinado, pulir hasta que brille lo que Dios te dio. Haz brillar los dones, haz brillar el ministerio, haz brillar a lo que Dios te llamó en el propósito. Deja de estar mirando cosas que no van a venir. Deja de estar mirando la tierra prometida que todavía no la puedes alcanzar. ¿Por qué? Porque ves gigantes, porque ves tantas cosas.
Hay cosas que tenemos que cambiar. Si este 2026 quieres entrar a algo nuevo, a lo prometido, créeme, créeme, de todo corazón te lo digo, que lo que tienes que trabajar es tu carácter. Y por eso me toma tiempo poder venir a escribir este mensaje, exponer este mensaje, porque no es fácil. Si a nosotros desde la infancia nos enseñaran a moldear, a forjar, a refinar, a pulir nuestro carácter en distintas áreas, créanme que sería más fácil. Hay personas que no nacieron en un hogar cristiano. Imagínense llegar que Cristo se les revele ahora. Todo lo que tienen que dejar, todo lo que se tiene que deshacer de tu carácter. ¿Para qué? Para que el Señor pueda empezar a trabajar, porque Dios no va a trabajar a aquellos que se resisten. Dios no va a transformar el carácter a aquellos que se resisten a la mano de Dios. Recuerden que Dios no irrumpe, Él golpea. Él ofrece invitación y está esperando que tú le recibas. Así es el Señor. Mira, a todos los que brillaron en la Biblia, te voy a nombrar algunos. Noé, obediencia de 120 años. Su carácter fue de obediencia a una instrucción de Dios. Tenía todo en contra. No llovía. Por 120 años construyendo algo que estaba diseñado para la lluvia. 120 años se expuso a la burla. Construyó bajo la burla. ¿Quién puede construir tanto tiempo algo bajo la burla, bajo la crítica? Solamente el carácter, un buen carácter. Un carácter de obedecerle a Dios, no mirando las circunstancias, no mirando el momento, no mirando la naturaleza, no mirando el clima, sino un carácter para obedecerle a Dios. 120 años. 120 años que nadie pensó que iba a brillar y que iba a quedar escrito en la historia. Para nosotros, la humanidad. Imagínense lo que va a ser encontrarse con Noé en los cielos por haber sido un hombre obediente, que construyó bajo, ahí tú y yo vamos a encontrar más detalles, vamos a encontrar más hechos de este hombre que construyó bajo la opresión. ¿Por qué? Porque forjó un carácter, tuvo el carácter adecuado para llevar a cabo el propósito. Daniel, por no doblegarse a su fe, por no doblegarse a la oración, fue llevado al pozo de los leones. Y su carácter no lo doblegó a la acusación, no lo doblegó el juicio, no lo doblegó la condenación, no lo doblegó la muerte. Su carácter era fe, de seguir creyéndole al Dios, a ese Dios que a lo mejor en esos momentos dejó de verlo, dejó de sentirlo. Y lo que más vivía y lo que más sentía era la opresión. Y decidió ir al pozo, porque su carácter exponía su fe. Y Dios lo sacó victorioso. ¿Y cómo brilla la fe de Daniel? ¿Cómo brilla? José, injustamente acusado, injustamente desechado por sus hermanos. Y su carácter refleja que tuvo la capacidad para perdonar. Perdonó a sus hermanos. Un carácter de perdón. Nada se va a manifestar si no está en tu carácter. Por eso es importante trabajar en nuestro carácter. Moisés
el carácter para enfrentar al faraón y además a guiar al pueblo. No es fácil. Cumplió su cometido. Llegó hasta el final. Josué, valiente, esforzado, líder, no le importó todo lo que vivió. Luego te voy a tomar algo de él. Lo que significa tener el carácter adecuado. ¿Cuántas veces tú te has avergonzado en medio de la gente de decir que eres cristiano? ¿Cuántas veces te has avergonzado de soltar una palabra? Y eso por falta de carácter. ¿Cuántas veces has terminado comulgando con lo que el mundo dice? Y eso por falta de carácter. Por eso, como les enseñaba el lunes pasado, donde su palabra nos enseña que debemos entenderlo y conocerlo. Por eso que el Señor nos ayude a entenderlo y conocerlo. No dejes de saber quién es Dios. No dejes de saber quién es Dios. No pierdas el temor por quién es Dios. Y sabes que hay un carácter Un centro que me lleva el de 30 de que 30, como cristianos muchos no se han desarrollado. porque si no iríamos mañana a la Que red, muchos no se han desarrollado. o compramos, o pasamos viendo si hay alguna farmacia y Es compramos un que pasaporte. es- muchos no han desarrollado el carácter de tener el temor a Dios. Y por eso tu carácter fluctúa, por eso tu carácter va a donde quiere, por eso tu carácter nunca se enfoca, por eso tu carácter nunca tienes el carácter para tomar decisiones en Cristo. Siempre va a haber un lugar, un hábitat para que tu carácter salga a la luz, para bien o para mal, para que brille o siga siendo opaco. Ten carácter para enfrentar las adversidades con fe, con poder, con amor. Es sumamente importante el carácter. Hay muchos cristianos que no tienen el carácter para nada. No tienen el carácter de fe, no tienen el carácter de poder, no tienen el carácter de gloria, no tienen el carácter de dar la batalla, no tienen carácter de ser guerrero, no tienen carácter de perdonar, no tienen carácter para nada. Y esas son las vivencias, las consecuencias que la gente tiene. Es penoso, es triste. ¿Por qué? Porque no se han dejado desarrollar por el Señor. No han dejado que Dios los nutra, no han dejado que Dios los haga crecer. Y una de las cosas que más le falta a un cristiano es tener un carácter de temor, un carácter de obediencia, un carácter de estar redimidos en Dios, no olvidándonos quién es. El temor a Dios es amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. ¿Cómo dice esto, pastor? Porque esto está en su palabra. Esto está en su palabra. Ten el carácter para amar la obra de Dios, para amar todo lo que Dios creó y tiene el carácter para rechazar, para sacar de tu vida lo que Dios odia. Mira lo que dice Proverbios 8:13. Y te voy a leer tres versiones para que quede claro, para que sea entendible. Proverbio 8:13, Reina Valera dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco.
Entonces tú tienes que saber, tu carácter te tiene que dar luces, tu carácter te tiene que identificar lo que Dios aborrece. Tu carácter te tiene que guiar, te tiene que dar luces de lo que Dios ama. Y hay algo aquí que es clave, que si tú tienes el temor al Señor, tú vas a estar en esta palabra. Vas a tener el discernimiento, el entendimiento. Tu carácter se va a mover en base a esta palabra. No vas a estar con gente que aborrece el mal, perdón, que son soberbios, que son arrogantes, que andan por el mal camino, que tienen boca perversa. Tú no te vas a juntar ni aunque sea lo más cercano de tu vida. Si no cambian, chao. Otra versión, NTV, dice, todos los que temen al Señor, es clara la palabra. Y aquí es donde te tienes que identificar si realmente le tienes temor a Dios. Dice, todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Por eso odio el orgullo y la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. Aquí se expone hacia adentro de ti y hacia afuera de ti. El carácter tiene que tener la capacidad para decirte que tú no puedes hablar mal, que tú no puedes ser orgulloso, no puedes ser arrogante, no puedes ser corrupto, no puedes tener el lenguaje perverso en tu vida, el lenguaje, tu carácter no te lo va a permitir si tienes temor a Dios, si te has dejado forjar por el Señor. Y también esto te va a permitir, tu carácter es que no te mezcles con personas que son así. Traducción lenguaje actual. Los que obedecen a Dios aborrecen la maldad. Yo aborrezco a la gente que es orgullosa y presumida, que nunca dice la verdad, ni vive como es debido. Mira lo que es. Por eso tú nunca te quedes tan solo con algo, busca más, dale mayor interpretación para que te beneficie, para que hagas enriquecer tu carácter, para que te vaya bien. Porque hay gente que le va tan mal, porque no tienen el carácter adecuado. Quieren caminar a la derecha y terminan caminando a la izquierda. ¿Por qué? Porque no tienen el carácter. Cualquier cosa los mueve. Son como el clima, que van de allá y acá. ¿Por qué? Porque no son capaces de comprometerse, no son capaces de consolidarse, no son capaces de estar firmes, porque siempre están mirando hacia afuera. Si usted tiene miedo a predicar la palabra del Señor, la verdad es que usted se convierte en un traidor. No está entendiendo estos principios. Por eso es importante que usted reciba del Señor, que viva con el Señor, que tenga vivencias, experiencias con el Señor. ¿Para qué? Para que pueda dar a conocer lo que el Señor está haciendo en usted. Nadie puede dar lo que no tiene. Tú no puedes hablar de amor si Dios no te ha inundado de su amor. Tú no puedes hablar de perdón si Dios no te ha enseñado a perdonarte y a perdonar. Tú no puedes hablar de fe si no has desarrollado la fe. La palabra de Dios dice que la fe sin obra es muerta. Hay mucha gente que yo me encuentro que me dice, no, yo creo, esta es mi fe, yo soy así, pero no hay obras. Y la fe sin obras muerta. No sirve. Es palabrería. No sirve de nada. Porque predicar el evangelio de verdad son estándares altos. Yo con cuánta gente converso, con cuánta gente me encuentro, que hablan cada cosa sin vivirlos. Son buenos para copiar y pegar. Son buenos para escuchar Reels o Facebook o cuántas cosas que no viven. Está lleno. Y uno sabe, ¿sabe por qué? Porque la presencia de Dios no habita donde no hay temor.
ni respeto, ni reverencia a Dios. La presencia de Dios no habita en alguien si no hay temor, si no hay respeto, si no hay reverencia a Dios, y menos si no hay obediencia. Entonces tú conoces inmediatamente. Hay personas que no portan la presencia, hay personas que nunca van a manifestar algo de Dios. Yo hace poco estaba en un paseo y le decía a alguien, le dije dos, tres palabras, le dije, ¿sientes la presencia? Era un cristiano. ¿Sientes la presencia? Y me dijo, sí, y se ponía a llorar. Esto es lo que Dios tiene para ti. Y la presencia estaba ahí, y la presencia estaba ahí. Y me escuchó y recibió la palabra porque estaba la presencia. Porque la presencia va a habitar en alguien que le honre, en alguien que le obedezca, en alguien que le tiene temor, en alguien que tiene reverencia, en alguien que lo honra, en alguien que anda en la verdad, no en la mentira. Por eso forje su carácter. A fuego, no lo moldee. Déjese de estar moldeándose. Mira, mira que yo conozco tanta gente y tanta gente cristiana que tiene un carácter moldeable y se adecúan a las circunstancias, se adecúan con los pecadores, se adecúan con los religiosos, se adecúan aquí, se adecúan allá, moldeables, moldeables su carácter. Y nunca nadie sabe lo que piensan, nunca nadie sabe lo que está en su corazón, nunca muestran el brillo de lo que está en su corazón, de lo que han forjado, nunca nadie sabe. ¿Por qué? Porque son moldeables, para allá, para acá, nunca se definen, que te conozcan. Que te conozcan que eres un hombre y una mujer de autoridad, que te conozcan que eres un hombre y una mujer de fe, que te conozcan alguien que no se avergüenza de la palabra del Señor, que no se avergüenza del Evangelio, que te conozcan, que hayan día en tu contra y tú seas el único que esté predicando y que esté dando palabra de poder, no importa. Que te critiquen, que te burlen, no importa, eso va a hablar de tu carácter, eso va a brillar, tarde o temprano va a brillar. Por eso muchas veces te pierdes la oportunidad de brillar porque no tienes el carácter suficiente para honrar a Dios, para demostrar que Dios hizo algo en tu vida. ¿Por qué? Porque no lo has dejado. Yo no puedo dejar de no hablar de lo que Dios ha hecho especialmente en mi vida. No puedo, no puedo. Donde voy, predico. Donde voy, si hay vino, cigarro, si hay música, donde voy. No necesariamente en mi círculo, no necesariamente en mi ambiente, sino que también voy a los ambientes difíciles. Y no me avergüenzo del evangelio, no me avergüenzo de que me dé vuelta y estén apelando, hablando mal de mí, no me avergüenzo, porque el evangelio es poder. Si ustedes supieran cuántos se han reído de mí, pero tengo el carácter, un carácter forjado, forjado para seguir avanzando, para seguir creyendo. Que sepan cuál es su carácter en Cristo, que sepan que usted ama a Dios. ¿Le gustaría tener ese carácter? Que eso brille, que la gente se acerque a decir, oh, lo que mostraste, lo que dijiste, refleja que amas al Señor. Esas son palabras, pero también hay que demostrarlos con hechos, con la perseverancia, la constancia, la obediencia, el sometimiento y tantas otras cosas más. Por eso empieza a pensar qué carácter tienes, cuánto has dejado que Dios te meta a la forja, a forjar tu carácter. Que sepan que usted ama a Dios y no se avergüenza de su amor, no se avergüenza de la cruz. Que sepan que usted está forjado en la fe y que su fe fue aprobada por Dios. Que sepan que usted es fiel a Dios y sus convicciones en Cristo son intransables.
Esa es la oportunidad que tienes. Y que tus hechos hablen por ti, que tu testimonio hable por ti. No puedes estar hablando de Dios cuando estás haciendo lo que no corresponde. No, no se puede. Esa es una mentira, esa es una tergiversación de la verdad en tu mente, en tu corazón. Nosotros hacemos lo que vivimos. Eso es lo genuino, lo verdadero en Cristo. Yo no voy a jugar a ser pastor, ni a caerles bien a todos. Es algo que me he propuesto, que mi carácter no, jamás. No tengo el carácter para soportar la hipocresía, no, no. Siempre me va a tocar, siempre el Señor me ha llevado a decirle a gente difícil, lo que nadie le ha dicho. Y créanme que para mí muchas veces no ha sido fácil, porque no me creo que soy el llamado a decir las cosas, sino que son momentos, ocasiones que el Señor ha puesto y que no me he tenido que callar, sino que he tenido que hablar. ¿Por qué? Porque no me avergüenzo de su palabra. Y cosas que pareciesen que fueran tan duras, tan difíciles, el Señor termina mostrando su favor, termina haciendo brillar tu carácter. Un día estaba en Estados Unidos y me tocó conocer a unos gringos y había uno como Thor, ni más ni menos, y era arrogante. Quería hablar, hablaba un poco español y yo clamaba dentro de mí y dice, Señor, ¿qué quieres? Y yo no sé hablar inglés. Y llegó una hermana que hablaba español, que hablaba inglés y español. Y el Señor me dice, ora por él. Y oré por él. Y tenía una arrogancia. El Señor me dice dos cosas de él. Y terminó botado en el suelo, doblado. Me impresionó. Me impresionó ver un cuerpo, una persona, su estatura además, su físico, su arrogancia, porque sabían quién era. Y después cómo termina como un niño en el suelo. Y ahí tú te das cuenta que si tú no tienes un carácter forjado, tú te vas a dejar engañar por la apariencia. Tú te vas a dejar llevar por lo que tus ojos ven. Y pareciese que él no necesitara nada. Lo tenía todo. Y cuando el Señor te da las palabras claves, las palabras precisas, las palabras que solamente el Señor conoce que tú necesitas, ese hombre termina como niño. Entonces, no nos dejemos engañar por las apariencias. Tengamos el carácter, ese carácter que te dice una realidad, te dice lo que tus ojos ven, pero que no se amedrenta, sino que tiene la fuerza suficiente para sacar a la luz lo que Dios puso en tu corazón, lo que puso en tu mente, lo que puso en tus dones, lo que puso en tu ministerio. Y el Señor fluye. ¿Por qué? Porque el yo no tiene obstáculos. El yo no es estorbo para Dios. ¿Por qué? Porque lo tienes sometido, Señor, que se haga tu voluntad, Señor, que sean tus palabras. Padre, escudriña hasta lo más profundo. Señor, utiliza el don. Aquí está dispuesto, Señor, para la obra, para la gloria, Señor, para la edificación de la iglesia. Ese es el carácter. Expone tu gloria, Señor. Que seas tú el que brilla. Estás usando lo preciado, lo bonito, el regalo tuyo que está incrustado en mi vida. Pero el carácter es el que va a dejar fluir lo que Dios te regaló, el don, el ministerio. ¿Cuánto están entendiendo?
Yo no voy a llamar por otro nombre el pecado, suavizarlo, porque el pecado es pecado. Y para eso hay que tener carácter. A la gente hay que decirle cuando está equivocada, si Dios te lo dice. Hay que tener ese celo del Señor. Hay que decirle a la gente que la falta de obediencia es rebeldía. La falta de fe es incredulidad. Jesús le dijo a un grupo de gente, donde estaban sus discípulos también, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes, generación incrédula? Por eso la falta de fe es incredulidad para Dios. La falta de amor es la falta de Cristo en ti. El que no ames la obra, el que no ames a los hermanos, que no ames, que no tengas amor para con los demás. A mí me toca amar gente difícil. A mí me toca amar gente que tú te preguntas por qué Dios la puso en tu camino, en tu vida. Y el carácter tiene que menguar y tiene que salir lo que es de Cristo. Bendición, bendecirlos, perdonarlos. La ignorancia es la falta de revelación. Y mi pueblo pecó por falta de conocimiento, dice su palabra. Por lo tanto, cuando muchas veces usted peca es porque no sabe o no quiere saber. Y para eso tiene que ir a buscar la revelación. Si a usted se le revelara lo que significa el pecado, si a usted se le revelara lo que es la verdad, muchas cosas cambiarían. Vivirías de otra manera. Conocerías a Dios de otra manera. La manifestación del Señor sería para ti algo más cotidiano. Por eso que el Señor se revele como nunca antes, este año que se te revele, que se nos revele a todos los que deseamos, a todos los que estamos dispuestos a meter nuestro carácter a la forja, para que el Señor lo forje, lo transforme, lo pula, lo haga brillar. ¿Sabes que yo esto les comentaba el lunes también? Una de las cosas que a mí me ayudó a convertirme fue que mi mamá no cometió el error de su mamá, de mi abuela. Que mi abuela fue muy espiritual para afuera de su casa, pero no convirtió y no llevó a la presencia a su esposo ni a sus hijos. Y mi mamá se dio cuenta de eso. Y mi mamá dijo, yo no voy a cometer ese error. Y sabes, lo que ella, en la transformación que yo vi es que ella cambió su carácter. Ella era una mujer del mundo, muy del mundo. Hacía cosas del mundo. Era la amiga de todos. Se juntaba con gente del mundo. Hacía todas las cosas del mundo, que a veces se avergonzaban también. Donde había alcohol, donde había fiesta, donde había muchas cosas. Los ambientes donde estaba no eran los mejores. Y cuando se le reveló Cristo, lo primero que empezó a cambiar en su vida fue su carácter. Por eso yo no pude negar de que Dios era transformador de carácter, porque vi que lo transformó en una mujer que crecía al lado de ella, conocía su lenguaje, conocía cómo enfrentaba la vida y cómo luchaba con la vida. Y cuando Cristo se le reveló, lo primero que ella dejó, ella se dispuso a que Dios cambiara su vida interna, cambió su carácter y empezó a ser una mujer apacible, una mujer con amor, una mujer con silencio, una mujer que hablaba de Dios,
ya no de la religión, sino que hablaba de lo que Dios estaba haciendo en ella, de su amor. Yo he visto cosas extraordinarias en la vida de mi mamá. Y cuando hubo ese cambio, lo que Dios empezó a depositar fue su presencia. O sea, yo no puedo negar de que Dios te puede transformar. Así como me transformó a mi madre, me transformó a mí, también te puede transformar. Y lo primero que el Señor va a transformar es nuestro carácter, nuestro mal carácter, ese carácter que no nos deja hacer fluir la gloria de Dios, ese carácter que irrumpe, que es estorbo para que la presencia de Dios habite en tu vida, habite en tu casa, habite en tu trabajo, habite en todo donde vives, donde te mueves. Tú no sabes muchas veces lo que es portar la presencia del Señor y andar en la calle con la presencia del Señor. Tú no sabes las cosas extraordinarias que pueden ocurrir en tu vida cuando tú andas con la presencia del Señor. Y eso deja que el Señor transforme tu carácter. La bendición de vivir en la verdad es que nos hace libre. Esa es una bendición. Y conocerán la verdad y la verdad nos hará libre. Esta es una verdad. Deja que Dios transforme tu carácter. Y esto lo que va a traer a tu vida va a ser libertad. Va a ser libertad. Vas a vivir libre, vas a vivir como nunca antes. Párate en la verdad y nunca comprometas la verdad. Párate en la verdad y no comprometas la verdad. Las personas la falta de carácter de un hombre o de una mujer débil para enfrentar conflictos es que siempre va a estar comprometiendo la verdad. Siempre va a titubear. Las personas débiles de carácter, las que no han querido que Dios forje, que te meta a la forja, a forjar tu carácter. La forja es el lugar donde donde se procesan los metales, los fierros, el fuego, donde ahí, a yugo, a martillo, pum, 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 eres transformado. No esperes que Dios va a venir con una varita mágica y te va a cambiar y desde hoy día para adelante eres el mejor y la mejor, ¿no? No hay hombre en la tierra que no haya pasado por el proceso de Dios. No hay hombre en la tierra que no haya tenido que ir a la cruz. No hay hombre en la tierra que no haya tenido que pagar un precio para aportar a Dios en tu vida, en su vida. Por eso no te confundas. El Evangelio es de procesos. El Evangelio es de gloria. Cuando el Señor te dice que pelees por algo, ¿dónde está tu carácter? Cuando el Señor da una promesa y muchos no saben que esas promesas se pelean. Y muchas veces no recibes la promesa. ¿Por qué? Porque no tienes el carácter para pelear. Tú sabes que cuando el pueblo de Israel lo sacaron de Egipto y el Señor les dijo, le daré una tierra prometida donde fluye la leche y la miel, y fueron a espiarla y vieron los gigantes y terminaron llorando. Te lo voy a leer. Terminaron renegando contra Dios. Por eso hay mucha gente que Dios le ha dado promesa, pero se han levantado cosas que no estaban ni en tus sueños, pero por falta de carácter no has podido entrar a lo prometido. O sea, hay cosas que tienes que aprender, que se te revele la verdad, que se te revele la verdad. Cuando el Señor
Cuando el Señor te da un ministerio, debes pelear por ese ministerio. Cuando el Señor te da dones, debes tener el carácter para sacarlos a la luz, para trabajarlo, para exponerlo. Debes dar la pelea de la fe, de creer que Dios te entregó algo, del regalo del Señor y luego se empieza a manifestar. El carácter para enfrentar las cosas de este mundo. Imagínate que nuestra lucha no es con carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Por eso necesitamos siempre estar estudiando, capacitándonos, aprendiendo lo nuevo, aprendiendo las estrategias que Dios tiene para que venzamos y las estrategias de diabólicas y satánicas, cuáles son, cuáles operan. Tienes que conocerlas. Por eso es importante siempre tener ese conocimiento, ese deseo de querer aprender más. La disciplina para ir a buscar la respuesta, para ir a buscar la revelación. Imagínese, imagínese, piensa esto. Imagínese que nuestros enemigos son invisibles. O sea, usted está capacitado, preparado, tiene el carácter para pelear una batalla con enemigos invisibles, que no los ve ni los siente, pero que sí han tomado su vida, que sí han tomado su familia, han tomado su economía, han tomado su trabajo, han tomado sus sueños, han tomado sus anhelos, que ya los diste por perdido, ya fracasé, ya lo perdí. Imagínate tener el carácter para saber qué estás enfrentando. Enfrentando principados y potestades que nadie los ve y nadie los siente, hasta cuando se te revela Cristo. Tienen tomada una vida con enfermedades, con crisis, con depresiones, con vicios, con estrés, con cansancio, con frustraciones. Tienen tomada la familia, tienen tomada a tu esposa, a tu esposo, tienen tomado a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos. Ese enemigo invisible. Por eso es muy frecuente ver personas desmotivadas por la vida, cristianos frustrados, desmotivados. No hay pasión, no hay anhelo, no hay deseo, no, están esperando lo mágico, el toque mágico, ¡ting! Que no existe, que no existe, no va a venir. Lo que va a venir a tu vida es la oportunidad de meterte al proceso que Dios tiene para ti. Hay un proceso guardado para ti, hay un desierto guardado para ti, donde ahí puedes encontrar las cosas que nunca podrás encontrar en otro lugar, que solamente están en el proceso, están en el desierto. Ahí está el regalo, ahí están las promesas, ahí es la oportunidad de renacer de nuevo. Ahí está el momento de sacar a la luz lo que Dios dijo de ti. ¿Cuántos creen en esto? ¿Cuántos creen? ¿Cuántos están escuchando esta palabra? Ponga una manito. El otro día escuchaba un testimonio de un pastor colombiano que es muy desconocido, tiene un ministerio de avivamiento, donde él es pastor, su hijo es pastor, y estaban ungiendo a su nieto de 5 años, donde el Señor le entregó una palabra y les dijo que esa era la generación que tomaba el pastorado también, la tercera generación, un niño de 5 o 6 años. Y dice que fue una noche gloriosa, maravillosa, donde recibieron una palabra del Señor, que Dios haya escogido a su nieto de 5 años para ser pastor, para formarlos como pastor. Imagínense las cosas de Dios. Y dice que ellos van viajando, están en el aeropuerto, habían pasado las cosas, estaban en la parte internacional cuando reciben el llamado de su nuera. Y le dice que el niño había fallecido.
Habían estado en la noche de gloria, al otro día ellos viajaron, dejaron al niño y el niño se les cayó en la piscina y se ahogó. Esto búsquenlo, un pastor colombiano, un tremendo pastor. Y estaba la nuera con el niño ahí, se lo había sacado, no respiraba, ya no nada, estaba muerto. Y el pastor le dice, pone el teléfono y dice que empezó a reprender la muerte, empezó a reprender la muerte, le empezaron a hacer masaje en el pecho para que botara el agua, nada, nada. Alcanzó a llegar la ambulancia, se lo llevaron y dice que él salió y se fue a orar y fue a decirle, Señor, tú me diste una palabra, me diste una promesa y yo sé, Señor, que se va a cumplir. Y esto es clave. Sabes que hay mucha gente que puede ir en medio de la prueba de ir a renegar contra Dios. Pero Señor, tú me lo prometiste, tú me lo diste y ahora me lo quitas. Y así hay mucha gente. Que hay una promesa de parte del Señor, pero pasa algo. Y el primero que buscamos echarle la culpa es a Dios. Entonces este pastor creyó en la promesa, creyó en la palabra que el Señor le había dado. Y dice que a los dos, en la semana, ya el niño había vuelto, se había recuperado. Llegó a la clínica con algunos signos vitales y ahí lo hicieron reanimar y lo ayudaron, pero era la prueba primero, era la prueba. O sea, el deseo de ese pastor de que sus generaciones cumplieran el mismo propósito que el Señor lo había llamado, para él era una satisfacción, un orgullo de dejar una descendencia de pastores que viniera de su linaje. No cualquiera lo hace. Era su deseo, su anhelo, pero ¿qué es lo que hace el Señor? ¿Realmente lo desea? ¿Realmente cree que yo lo voy a hacer? Y le manda la prueba. Entonces, te hablan de la palabra muerte, te hablan de la palabra enfermedad, te hablan de la palabra cáncer, te hablan de la palabra cualquier cosa que te atemoriza y vamos a la presencia del Señor reprochando y nos olvidamos. Por eso que el Señor se nos revele, a que lo aprendamos a entender y a conocer cómo Él opera, cómo Él trabaja en nuestra vida. ¿Qué es lo que el Señor quiere oír de ti? Aprende esto este día, márcalo en la tabla de tu corazón. ¿Qué es lo que el Señor quiere oír de ti? ¿Qué quiere que hable tu carácter? Aprende. Es importante, iglesia. Vamos a ser probados. Vamos a ser probados. Usted sabe, yo una vez estaba en República Dominicana y estoy predicando en una radio y empiezo a hablar de la santidad y me empieza a hacer el locutor que no, me hacía así por atrás. No, 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 no hable más. Mi carácter estaba siendo probado y no me callé de hablar de santidad, aunque me lo negaban. Por eso no se equivoque con el Señor. Dios aborrece a los mentirosos, a los cobardes. Dios aborrece con los que juegan con el Evangelio. Que no se lo olvide, aprenda a entender y a conocer quién lo tiene aquí conectado. Deje de jugar. Muchos buscan cambiar su carácter, pero lo que no saben que para cambiar su carácter es vaciarse primero. Recuerden que el carácter está construido, se construye a lo largo de la vida, con la educación, con los recuerdos, con las emociones, con las sensaciones, la enseñanza, con tantas cosas. Y para que Dios pueda cambiar su carácter, forjar de nuevo su carácter, hacerlo nuevo, es que tú tienes que aprender a que te tienes que vaciar primero. Porque tu carácter refleja lo que está en ti y lo que eres.
Nadie puede entrar a una temporada nueva si primero no está dispuesto a empezar de nuevo. Cuando tú cargas con tu pasado, tus costumbres, tus creencias, vas a ser como el pueblo, que la generación esa que no renunció al pasado no pudo entrar a lo prometido. Mira, con esto quiero que empieces a entender. En el libro de Números, capítulo 14, versículos 9 y 10 dice, cuando, cuando Moisés mandó a, a los líderes de las 12 tribus a espiar la tierra prometida, y se encontraron allá que estaba llena de ejércitos enemigos, estaban fortificados y además estaban con los gigantes. Y llegaron diciéndole de los 12 de los líderes, no me acuerdo si eran 12 o más, solo dos, Josué y Caleb, dijeron que sí se podía tomar, y todos los demás se fueron en contra de ellos. Aquí lo dice la escritura. ¿Por qué? Porque para ellos con su vista era imposible tomar esa tierra prometida, porque estaba fortificada, llena de enemigos, y además agrega de los gigantes que peleaban con ellos. Pero mira, mira, por eso aprende a entender y a conocer al Señor, que esa generación no entró a lo prometido, solamente Josué y Caleb. Y mira, mira por tener el carácter. Josué y Caleb intentan calmar al pueblo porque lloraban, gritaban, Señor, y nos sacaste de Egipto y nos trajiste a esto, lo prometido, y mira, es imposible tomarlo. Señor, levanta a alguien para que nos devuelva a Egipto y nos reciban. Así somos. Y Josué y Caleb se levanta y dice, Números 14, versículos 9 y 10, traducción lenguaje actual, dice, lo importante es que no se rebelen contra Dios. Dicen, ni tengan miedo de la gente que vive en esos territorios. Será muy fácil vencerlo, porque ellos no tienen quien los cuide. Mira la importancia de saber quién está contigo. Nosotros, en cambio, contamos con la ayuda de nuestro Dios. No tengan miedo. Pero la gente no les hizo caso. Por el contrario, querían apedrearlos. Entonces Dios se le apareció con toda su gloria en el santuario adelante de todos los israelitas. Mira lo que es tener el carácter para irte en contra de lo que la gente dice. Te van a, te van a querer apedrear. Van a hablar cada cosa de ti. A mí me ha pasado cuántas cosas porque me he ido en contra. Pero si tienes el carácter de saber quién está contigo, de saber quién te llamó, quién te escogió, es importante. Mira, mira el carácter del centurión, de ese que Dios hizo testimonio, hizo brillar su fe de un centurión. Ese centurión tenía un carácter forjado, porque como entró en la milicia romana, empezó desde el comienzo recibiendo orden, orden, desde su juventud, orden, orden, orden. Le daban instrucción, 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 y se acostumbró, forjó un carácter de obediencia. Se aprendió a someterse a la autoridad. Por eso se le hizo más fácil creer. Aprenda, aprenda a mirar la vida, aprenda a mirar la historia. Estaba forjado a recibir órdenes y luego a dar órdenes a medida de los años, a medida que iba creciendo de nivel. Dice, porque oyó y vio a Jesús, que tenía autoridad para sanar, para hacer milagros y echar fuera demonios. Entonces dijo, Él tiene autoridad. Entonces yo he estado, mi carácter forjado autoridad y le dijo a Jesús, no, no es necesario que vayas a mi casa, no es necesario que vayas a imponer las manos, no es necesario que entres donde yo vivo.
Solo di la palabra. Aprende, aprende, aprende la importancia de la autoridad. Forja tu carácter en esa área. Pero no, hay mucha gente que jamás no está ni en sus pensamientos andar sometida. No está en sus pensamientos obedecer. No está en sus pensamientos las casadas someterse a sus esposos. Los casados ni siquiera está en sus pensamientos someterse a su esposa. No está en sus pensamientos forjar un carácter en obediencia. Entonces por eso la palabra de Dios no puede fluir. Tenemos que aprender. Tenemos que aprender. Haga las analogías. Analogías de la palabra. Tome aquí, tome allá. Haga algo, aprenda. Del romano nunca más habló. No sabemos si se fue a los cielos o no, pero sí el Señor destacó su fe. ¿Y por qué la destaca? Para que nosotros aprendamos que hay gente del mundo que puede ser más obediente que usted y que yo, si forjó su carácter. Pero no sabemos si se salvó o no. Ese es un misterio. El joven rico, el joven rico se presentó delante del Señor, le dijo, yo hago todo, Señor, yo diezmo, ofrendo, le doy a los pobres, hago esto otro, respeto toda la ley, respeto todo. Le dijo, ok, Jesús, le dijo, perfecto, ahora sígueme, deja todo y sígueme. Tenía el carácter para hacer lo que Dios decía que debía hacerse, pero no tuvo el carácter para seguir, no tuvo el carácter para seguirlo, no tuvo el carácter para cambiar eso que él hacía con Dios, para llevarlo a otra temporada, no tuvo el carácter para ser discípulo. Y Jesús se manda ahí la palabra eterna, donde dice que jamás entrará un rico al reino de los cielos si no deja sus riquezas. ¿Por qué? Porque no se puede servir a dos dioses. No se puede amar a dos dioses. No se puede amar al Dios Mamón ni a Cristo a la misma vez. Es uno u otro. Por lo tanto, tenemos que aprender a tener carácter. Este joven no tuvo el carácter para ser discípulo, solamente para hacer lo que hacía. Pero Jesús lo quería desechar, quería cambiar. Por eso tenemos que estar dispuestos a que nuestro carácter sea moldeable no para el mundo, sino para el Dios. Si Dios ha forjado áreas en tu vida, si Dios te ha metido al fuego, al proceso, pero Dios siempre quiere algo distinto, te lo digo yo, siempre el Señor quiere algo, quiere trabajar tu carácter de otra manera, en otro ambiente. Para eso, ten la disposición, siempre, que el Señor quiere forjar tu carácter. ¿Para qué? Para que brille lo que Él te ha dado. Te dio dones, ministerio, una palabra, te dio dones de milagro, de sanidad, de profecía, y que están ahí, tan cubiertos por la carne todavía. La carne todavía los gobierna, no los deja salir a la luz. La falta de carácter en tu vida almática, de definirte, todavía no habla de ello. ¿Por qué? Porque estás esperando lo romántico de Dios, que no existe. Estás romantizando el evangelio de que Dios es paz, de que Dios es amor, es que Dios va a mandar un ángel, es que Dios lo va a hacer de esta manera, es que Dios lo va a hacer de esta otra manera, y imaginación, imaginación, que no, disponte, dispone a hacer, dispone a avanzar, dispone a creerle, dispone a que Dios empiece a trabajar en tu vida, a obedecer, forja tu carácter, forja tu carácter, pídele al Señor que este año te meta a la forja para transformar.
para refinar, hasta pulir tu carácter, para que brille, para que brille. ¿Cómo le gustaría que le dijeran a usted? Cuando la gente te conoce, oye, tu fe, oh, el amor que tienes, o el carácter que tienes para predicar la palabra, o el testimonio que tienes. Todo eso es lo que brilla. ¿Por qué? Porque hay un carácter detrás, que se dejó forjar por Dios. Hoy que tienes palabra de sabiduría, hoy el discernimiento, la revelación, un carácter que se trabaja a diario, que fue forjado, que fue pulido, que fue refinado, hasta que brille, hasta que el mundo, hasta que los tuyos empiezan a ver todo lo que el Señor ha hecho. Se brilla, brilla, brilla. ¿Por qué? Porque dejaste forjar tu carácter, que no se te olvide. Aprende a entender, aprende a conocer a Dios. Muchas bendiciones. Sé que esta palabra es de bendición. Tómala. Sé que esta palabra este año te puede transformar. Sé que esta palabra puede traer a fines de este año algo glorioso. Déjate trabajar. Déjate seducir por el Señor. Yo sé que esta palabra, para quien la quiera, la ame, la desee y la quiera obedecer y la quiera poner en práctica, de aquí a fin de año, algo va a brillar en ti. Algo va a brillar en ti. Pueden haber reconciliaciones, pueden haber cambios en la vida de matrimonio, pueden haber hijos como los querías ver, pueden abrirse puertas extraordinarias, puede caer esa lluvia del cielo que necesitas, pueden abrirse las ventanas de los cielos, puede venir esa sanidad, ese milagro. Forja tu carácter. Bendiciones. Que el Señor les bendiga. Bye, nos estamos viendo el lunes. Bendiciones. Bendiciones.